resaltar algunos otros puntos de lo que vimos la vez pasada. Entonces, lo que vimos la vez pasada es básicamente que para hacer un modelo, para construir un modelo matemático, un modelo dinámico del comportamiento de un sistema térmico, en donde básicamente lo que queremos estudiar o vamos a estudiar es cómo cambia la temperatura, ¿no? en el tiempo. Entonces, para eso tenemos que hacer un balance de energía en estado no estacionario para poder arribar a una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Es la que estoy mostrando. También van a encontrar en la literatura estos balances que tienen que ver con energía, como balances de entalpía. Ajá. Y bueno, pues la entalpía pues es una manera, vamos, de estudiar la energía en un sistema. De hecho, lo que estamos estudiando es la energía interna. Hay varios tipos de energía en un sistema, pero la que nos interesa a nosotros es la energía interna, o la que se representa, ¿verdad? En forma de la temperatura, es la energía interna. Entonces, durante el calentamiento y enfriamiento de un sistema hay una acumulación de entalpía o hay un cambio pues en la energía del sistema, ¿no? Y la ecuación general, esta es la que vimos, por cierto, no me dijeron ustedes, no, nadie lo detectó, a lo mejor sí, pero no se animaron a decirme. Había un error en esta ecuación. ¿Por qué digo que había un error? Porque este término P, ahorita voy a explicar otra vez, ¿no? esta ecuación, pero bueno, este término P tenía signo negativo. Y lo que dijimos la vez pasada, dije la vez pasada, es que P de T es la producción de calor, ¿verdad? O de energía dentro del sistema. Entonces no puede ser negativo, ¿no? No puede ser una pérdida, sino que es una ganancia. Y por eso debe tener signo positivo, como ahora está, ¿no? Ya lo corregí, está también en el archivo que subí al material del curso, ¿no? Entonces hay dos. Bueno, empezando. Entonces, queremos conocer o estudiar, ¿verdad?, la tasa de cambio de la energía. Eso no se puede en forma directa, por lo tanto, en forma indirecta, ¿verdad?, se utiliza la temperatura y, bueno, pues otras variables que aparecen ahí en esa derivada, ¿no?, que empezamos a comentar la vez pasada de dónde surgen y que hoy vamos a complementar algo más, ¿no? Entonces, el estudio, pues, del cambio de la energía en un sistema se lleva a cabo con esta tasa de cambio, ¿no?, con la derivada del producto de CP, que es, aquí está, capacidad térmica del material o calor específico, densidad, ρ, volumen y temperatura, ¿no? Eso es lo que aparece. Entonces, siempre vamos a usar esta ecuación cuando hagamos modelos matemáticos de sistemas térmicos. Y lo que dijimos está del lado derecho de esta ecuación son la cantidad de calor o de energía que ingresa al sistema, QI, aquí está, QI de T, dice cantidad de energía que entra al sistema. Y vean, esto es importantísimo, las unidades, ¿no? Entonces, en joules por segundo, QO es la pérdida de energía o salida de energía del sistema, también en joules por segundo. P de T, producción de calor o de energía dentro del sistema, las mismas unidades, ¿verdad? Entonces, cantidad de calor por unidad de tiempo, pues, ¿verdad?, por segundo. Y C de T, consumo, ¿no? Consumo dentro del sistema, consumo de energía o de calor, también con las unidades joules por segundo, ¿no? También estas otras variables, ¿verdad? La densidad tiene unidades, la capacidad térmica o el calor específico y, por supuesto, el volumen, ¿no? Entonces, esta es marcando la ecuación que vamos a aplicar siempre que deseemos, que busquemos generar un modelo dinámico de un sistema térmico. Y lo que empezamos a ver la vez pasada, pues, es de dónde surge esta ecuación, en particular las variables que aparecen multiplicando aquí, ¿verdad?, a la temperatura. Y por eso presentamos la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento de un sistema.
voy a comentar algunos puntos más para que quede más claro de dónde surgen, ¿verdad?, los coeficientes o las variables, ¿verdad? Calor específico, densidad y volumen, ¿no?, en un sistema. Siempre vamos a tener que tomar en cuenta estas variables o parámetros, ¿no? También así les podemos llamar, especialmente cuando las consideramos como constantes. Ok. Se me había olvidado compartirles un libro que considero muy bueno para modelación. Los voy a presentar ahorita. Ya lo subí también a la lista de material del curso. Este es el libro que están viendo, modelación, o en inglés primero, Modeling with Differential and Difference Equations, ¿no? O sea, modelación, ¿no?, con ecuaciones diferenciales y con ecuaciones en diferencia. Es un libro muy bonito, ¿no?, y muy importante. Se los recomiendo. Bueno, ya lo tienen en digital, pero les recomiendo que lo lean, ¿no? Entonces me voy a ir al capítulo en donde aborda este asunto de la modelación de sistemas térmicos. Aquí está, ecuaciones diferenciales. Y en la página donde está 232, ¿no? Ahí está. Es modelación de flujo de calor, ¿no? Entonces aquí van a encontrar pues parte de lo que vimos la vez pasada y lo que vamos a comentar un poco más el día de hoy. Permítanme, esta introducción es muy buena, déjenselas. Bueno, ustedes la pueden ir leyendo, ¿no? Y yo se las voy traduciendo. Bueno, algunos procesos, dice, típicos que ocurren en la vida diaria implican o involucran flujo de calor, ¿no? Heat, ¿no? Flow of heat. Dice, desde una región hacia otra, ¿no? Por ejemplo, cuando se calientan bebidas, es lo que decíamos la vez pasada, ¿verdad? Cuando se calientan bebidas, comida, áreas con vida, ¿no? Cuando se calientan, por ejemplo, comida, ¿no?, en los refrigeradores. Entonces, ahí hay un flujo de calor. Y bueno, pues lo que estamos estudiando es que se entiende mejor estos procesos. Se entienden mejor estos procesos físicos. Si pueden apagar su micrófono. Se entiende mejor estos procesos, ¿verdad?, físicos de flujo de calor haciendo modelos matemáticos. Entonces, lo que se presenta en este capítulo, que ya lo empecé a usar la vez pasada, es el uso, así como hicimos, ¿verdad?, del uso de la segunda ley de Newton para el caso de sistemas mecánicos. Ahora estamos usando, o tenemos que usar, ¿verdad?, la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento para estudiar sistemas térmicos. Pero también hay otra ley que es conocida como la ley de Fourier, ¿no?, de la conducción de calor. Entonces, vean cómo esto permítame remarcarlo, para construir modelos matemáticos de sistemas, lo que tenemos que hacer es usar conocimiento existente, ¿no? Y entre más conocimiento usemos, pues vamos a construir un mejor modelo de un sistema. Es bien interesante porque la modelación matemática nos permite hacer esto, pero también nos permite generar conocimiento nuevo. Sí, y esto es demasiado importante. O sea, en la ciencia, ¿verdad?, lo que buscamos es generar conocimiento nuevo. Entonces, una manera de hacerlo es construyendo y estudiando el comportamiento de modelos matemáticos, analizando modelos matemáticos de sistemas. Por eso, esa es una razón por la cual a mí me apasiona, ¿no?, la modelación, ¿no? Una línea de investigación mía, pues, es modelación de biosistemas, ¿no? Y es por estas dos razones que acabo de señalar. Y bueno, pues lo que estamos viendo es cómo
cómo a través del uso de ese conocimiento de las leyes, ¿verdad? De leyes científicas, ¿no? Como la segunda ley de Newton para el caso de sistemas mecánicos, como estas dos leyes para el caso de calor, ¿verdad? Pues podemos construir ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Ordinarias, simples. Entonces, pues esta parte es muy, muy interesante. Por eso quería comentarla. Entonces, lo que vimos la vez pasada es esto, ¿verdad? El modelo de Newton para el calentamiento y enfriamiento. Y vean, aquí está lo que señalé, ¿verdad? Dice, uy, lo que señalé, dice, una taza de café, ¿verdad? Caliente, cuando se deja por un tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues se va a enfriar, ¿verdad? Dado que es normal suponer que la temperatura del ambiente, ¿no? Que rodea esa taza de café, pues esa temperatura es más baja, ¿no? Que la temperatura del café. Normalmente está cerca de los 100 grados, ¿verdad? O sea, casi está hirviendo, ¿no? El café. Bueno, no tanto, pero cerca. Entonces, el calor se enfría esa taza de café porque el calor se pierde hacia el ambiente, o sea, fluye calor, ¿verdad? De la taza de café hacia su ambiente. Uh-huh. Y dice, la temperatura del café decrece, disminuye, ¿no? Y si esta taza de café se deja un buen rato ahí, ¿verdad? O un tiempo suficiente, entonces lo que debemos observar, ¿verdad? Después de cierto tiempo transcurrido, es que la temperatura de ese café sea la misma que la temperatura del ambiente, ¿no? Es lo que empezamos a ver la vez pasada. Entonces, este proceso, dice, este ejemplo es típico, dice, o lo que estamos describiendo pasa con esta taza de café, es típico en muchos procesos que implican enfriamiento y calentamiento. Cooling es enfriamiento, heating es calentamiento, ¿no? Y esto sucede en muchos sistemas, ¿no? Y entonces, afortunadamente, hay un modelo bastante simple para estos problemas, que lo generó, lo planteó Newton, ¿no? Y que se aplica pues en muchas situaciones, ¿no? Esta es la base, ¿verdad? Para el desarrollo de modelos de sistemas térmicos. Los modelos que vamos a ver pues, van a ser mucho más complejos. Van a ver el caso del horno, el caso del cambio de la temperatura en un cuarto, ¿no? El caso del biosistema invernadero, ¿no? Esos modelos van a ser mucho más complicados, pero para entender esos modelos complejos, pues es importante partir de modelos simples como este, ¿no? Entonces, como vimos, ¿verdad? En el caso de la ley del enfriamiento de Newton, ¿verdad? La variable que aparece, la variable más importante, pues es la temperatura o la diferencia, ¿no? de la temperatura. O sea, lo que vimos, ¿verdad? Esta es la ley, ¿no? Del enfriamiento de Newton. La tasa de cambio de la temperatura en el tiempo, ¿verdad? Es igual, dijimos, a una constante, ¿no? K. Bueno, con signo negativo y luego una diferencia, ¿verdad? De temperatura, la temperatura del sistema T y la temperatura del ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está señalando aquí, ¿no? Entonces, queremos conocer, dice, la tasa de enfriamiento o calentamiento, ¿no? De una taza de café. Normalmente es enfriamiento, ¿no? Y entonces en el modelo, esto es lo que aparece. Aquí está en palabras, pues, después van a ver ustedes el surgimiento, bueno, ya lo vimos, de hecho, el surgimiento de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, el modelo ese matemático más simple consiste en esto, ¿no? La tasa de enfriamiento es proporcional a la diferencia de la temperatura. Ajá, y ya vimos cuál es la diferencia. La temperatura, ¿verdad? Del sistema menos la temperatura ambiente. Entonces, esto se llama la ley del enfriamiento de Newton. Bueno, entonces hay un supuesto, ¿no? Que consiste en que hay una corriente de aire, ¿verdad? Que está pasando a través de este sistema.
Entonces, dice, para expresar este modelo en términos matemáticos, ¿no? Bueno, ya saben, se tiene que usar símbolos. Entonces, aquí en el texto utilizan, en vez de la T mayúscula, ¿no? Para denotar temperatura, U. Aquí se usa U. Dice, la temperatura del café, simbolizando, pues, ¿no? Temperatura del café con esta U en un tiempo T, ¿no? Dice, después de que ha sido ubicada en cierto espacio, ¿no? Y U, subíndice es temperatura del aire, ¿no? Que rodea bueno, que está en el cuarto, con el espacio dado, y que después es el ambiente, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que mencioné la vez pasada? Dije, vamos, un caso especial es cuando esta temperatura de ambiente, pues es constante, ¿verdad? Esta TO, pero puede ser variable. Y entonces este modelo ya se complica, ¿verdad? Porque ya, de hecho, ya no podemos resolverlo analíticamente, ¿no? Y entonces, pues, a fuerza tenemos que usar simulación o métodos numéricos, pues, ¿no? Entonces, ese es un caso especial, pues, ¿no? Cuando decimos que la temperatura del ambiente, ¿verdad? Es constante, ¿no? Aquí, de hecho, aquí lo indican también, vean, dice, note que U es una función del, perdón, la temperatura sí es una función del sistema, es una función del tiempo, es así. Esta puede serlo, ¿no? U subíndice S puede ser. Pero el caso más simple, ¿no? Y que nos permite resolver este modelo en forma analítica, pues es suponiendo esta temperatura del ambiente como constante, ¿no? Entonces, esto es muy bonito. O sea, esta ley de Newton que está descrita así con esta ecuación 1, ¿no? Está en palabras, pues es mejor, ¿verdad? Y es mucho más clara escribirla así, ¿no? Con una ecuación diferencial, ¿no? Entonces, la ley dice 1 puede ser reescrita con una ecuación diferencial, ¿no? En donde U pues es una función, ¿verdad? Que cambia en el tiempo. Eso es lo que queremos, de hecho, saber, ¿verdad? Cómo varía la temperatura en el tiempo. Entonces, déjenme comentar cosas que no hice la vez pasada, ¿verdad? En esta ecuación. Entonces, esta es la misma ecuación que yo les presenté aquí, es esta, ¿no? Nada más la notación, ¿verdad? Es diferente. Pero vean qué comentarios se hacen aquí en relación al parámetro lambda, ¿no? Que en mi caso es K, ¿verdad? Yo le llamé K, minúsculo. Dice, ese parámetro lambda mayor que 0, si es una constante de proporcionalidad, pues sí, ¿verdad? Porque aquí lo que estamos diciendo es que la tasa de cambio de la temperatura U es proporcional, ¿verdad? A la diferencia de esta temperatura. ¿Y por qué es importante el signo menos aquí, el signo negativo, ¿no? Note que el signo menos se requiere, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque con el signo negativo consideramos las dos situaciones, el enfriamiento y el calentamiento. Ahorita van a ver. Dice, si U es mayor que U subíndice S, o sea, aquí en esta diferencia, ¿qué va a suceder? Dice, esto es pues, el café, ¿verdad? El café o el sistema, ¿verdad? En general, está más caliente que el ambiente, ¿no? Que su alrededor, ¿no? Entonces, como esto es negativo, ¿verdad? Tenemos aquí una cantidad mayor que 0, ¿verdad? ¿No? Porque U es mayor que U subíndice S. Entonces, la tasa de cambio va a ser negativa, ¿no? Aquí está. Entonces, dice, lo que vamos a obtener es que esta tasa de cambio, esta derivada, pues, va a ser menor que 0. ¿Ya? Es negativa y por lo tanto, vamos a estar viendo un decrecimiento de la temperatura del sistema, ¿no? O del café, pues. Entonces, la temperatura está disminuyendo como en el tiempo, ¿no? Como una función del tiempo. Pero también esta misma ecuación es aplicable a situaciones en las cuales el sistema o el objeto, ¿verdad? Está en un ambiente, en un cuarto, dice aquí, un cuarto que es más caliente, ¿no? Que tiene una temperatura mayor que él, ¿no? En este caso, ¿qué va a pasar?
Entonces, esta diferencia, U menos US, va a ser ya no mayor que 0, ¿no? Como vimos, sino menor. Y entonces, si ven, esto sería negativo, por lo tanto, multiplicándose por menos, ¿no? Menos 1, pues esto nos da que esta razón de cambio, o du dt, va a ser mayor que 0. Y por lo tanto, entonces el sistema o el objeto, ¿verdad?, que estemos analizando, la taza de café, entonces se va a estar incrementando, ¿verdad?, con el tiempo. Entonces, ese modelo, pues da cuenta, incluye, considera, ¿verdad?, a las dos situaciones, ¿sale? Pues por eso es importantísimo ese signo, el signo negativo. Ok, bueno, lo que sigue es, ya lo hicimos, y no lo voy a repetir, es la solución. Este modelo es muy bonito porque, pues, porque se puede resolver, ¿no? En forma analítica, ¿no? Como ya vimos, ¿no? La vez pasada. Entonces eso no lo voy a repetir. Sin embargo, aquí pueden ver un ejemplo de su uso, ¿no? De ese modelo. Entonces, me voy a ir hasta la otra parte que vale la pena remarcar para entender, ¿verdad? Decía, el surgimiento del lado izquierdo de la ecuación que vamos a usar para modelar cualquier sistema térmico. Entonces, un poquito más de física del modelo. Entonces, vean, dice, el modelo de enfriamiento que vimos, o el modelo de Newton, ¿verdad?, contiene una constante, un parámetro, ¿no? Así se van ya hemos dicho esto, pero bueno, en todos los modelos vamos a tener variables de estado, variables de salida, parámetros, ¿no? Variables de entrada. Entonces, lambda es un parámetro. Dicen, vamos a hacer uso de este parámetro, ¿no? Para entender, para explicar, dice, cómo este parámetro puede estar asociado a aspectos físicos, ¿no?, que están involucrados en el proceso de enfriamiento de un cuerpo o de un sistema, ¿no? Y en particular de la masa, ¿no? De la masa y tamaño de este cuerpo. Entonces, un poquito, pues, más de física, ¿sí? En el modelo que vimos, en el modelo de Newton, ¿verdad?, del enfriamiento y calentamiento, aparece la temperatura, ¿verdad?, como la variable más importante. Pero aquí van a ver ustedes, ¿verdad?, que va a aparecer también calor, ¿no? Y bueno, pues, recordemos que la temperatura se mide con un termómetro en grados centígrados, ¿verdad? Y lo que nos dice esta medición, ¿no?, es qué tan caliente está, ¿verdad?, un objeto o una sustancia, ¿no? Entonces, hay una diferencia, pues, entre temperatura y calor, ¿no? Dice, calor, por otro lado, es una cantidad, ¿no?, dice, la cual puede fluir de una sustancia que está más caliente, ¿verdad?, que tiene una temperatura más alta, ¿verdad?, a una sustancia que tiene una temperatura más baja o que está más fría, ¿no? Y lo que va a suceder, ¿verdad?, es que ese calor va a incrementar la temperatura del segundo objeto o subsistema, ¿no? Entonces, el punto, pues, es distinguir entre temperatura y calor, ¿verdad? El origen del calor, pues, tiene que verse con el movimiento de los átomos, ¿vale?, y moléculas, los cuales forman la sustancia, ¿no? Entonces, el calor, pues, es una forma de energía. Y normalmente se mide bueno, tiene unidades que son los joules, ¿no? Como ya lo hemos estado usando, de hecho, ¿no? Entonces, lo que queremos ahora es entender, ¿verdad?, cómo cambia el calor, ¿no?, de una sustancia, ¿no? Y entonces, bueno, pues, este cambio depende tanto de la masa de la sustancia como de su cambio en temperatura.
¿no? Entonces, vamos a arribar pues a otra ley, ¿verdad? Entonces, aquí se explica, ¿verdad? La idea, algo comenté la vez pasada, de que experimentalmente esto se puede verificar, ¿verdad? O empíricamente, ¿no? Más en general. Entonces, dice, por ejemplo, si tenemos que un joule de calor fluye hacia una sustancia que tiene una masa de 1 kilogramo, bueno, y eleva su temperatura, ¿no? Entonces vamos a suponer que la eleva en un grado centígrado, ¿no? Y entonces es lógico, es razonable, ¿verdad? Suponer también que si aplicamos, bueno, si se aplican o fluyen 2 joules de calor, ¿verdad? Pues van a incrementar la temperatura el doble también de masa, ¿no? En la misma cantidad, ¿no? De temperatura, ¿no? Y entonces, lo que podemos generalizar en base a estas observaciones empíricas es que es esto que está establecido en esta ecuación 1 para esta sección. Es decir, podemos decir, ¿verdad? O concluir que el cambio en calor, ¿no? En una sustancia y en un sistema, pues en general, es proporcional a la masa de la sustancia. ¿Qué más se puede decir? Dice, si mantenemos ahora una cierta cantidad de masa de una sustancia fija, pero incrementamos, dice, su temperatura a ciertos grados, ¿no? Centígrados, 2 grados, ¿no? Entonces, lo que podemos esperar, dice, es que se necesite el doble, ¿no? El doble de la cantidad de calor o energía, ¿verdad? Que se necesitaría para, a ver, permítame. Ok. Entonces, el punto aquí es ver cómo está relacionado ese mismo cambio de calor, ¿verdad? Con el cambio que observemos ocurre en la temperatura, ¿no? Y entonces esto también se puede verificar en forma experimental, ¿verdad? Que este cambio de calor, además de que es proporcional a la masa de la sustancia, también es proporcional al cambio en la temperatura. Entonces, esto, como aquí se indica, dice, las mediciones, ¿no? Mediciones muestran que esta segunda afirmación, o todavía no es, podemos llamarle ley incluso, ¿no? Dice, es solamente verdadero en forma aproximada, ¿no? Pero como siempre ocurre cuando se generan modelos de sistemas, vamos a suponerlo, vamos a decir que esto sí es siempre verdadero, ¿no? Que siempre sucede. ¿Por qué dice que es aproximadamente cierto? Dice, bueno, es que dice, solamente si la temperatura se mantiene suficientemente cerca de un valor fijo, ¿no? Por ejemplo, de una temperatura, pues, de referencia, como en este caso dicen 20 grados, pero pudiera ser otra, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Pero si se consideran cambios más grandes de temperatura, esto ya no sucede, pues, ¿no? Entonces, pero les digo, como siempre pasa para generar modelos, introducimos supuestos y entonces dice, para simplificar nuestro modelo, sin embargo, podemos simplemente asumir que esta afirmación, ¿verdad? Siempre es verdadera, ¿no? Que siempre ocurre. Entonces, con estas dos consideraciones, podemos, que vean cómo le llaman aquí, assumptions, o sea, supuestos, ¿verdad? 1 y 2 en esta sección son supuestos. Entonces, podemos combinar estos supuestos 1 y 2 en una fórmula simple, ¿no? Y expresarlo esto matemáticamente, ¿no? Ok, y entonces eso es lo que se hace aquí, otra vez introduciendo símbolos,
La M es masa de la sustancia dada, H mayúscula es cantidad de calor, ¿no? En esa masa o en la muestra, dice, de la masa M. Y U nuevamente es temperatura, ¿no? de esa muestra. ¿Ok? Entonces, tanto H dice como U, dice, varían con el tiempo y M es una constante. Sí, ¿no? O sea, consideramos cierta cantidad de masa, entonces no está cambiando, pues, la masa del sistema, ¿no? O la masa de la sustancia, pues. Pero sí puede cambiar, ¿verdad? La cantidad de calor y la temperatura. Ok, entonces se puede plantear esta ecuación. Dice, si consideramos, esto sería un incremento, ¿verdad? Un incremento o un cambio pequeño en la temperatura, ¿no? Dice, debido a un cambio pequeño también en la cantidad de calor, ¿verdad? Aquí está, amount of heat, entonces cantidad de calor, ¿verdad? Entonces se puede plantear esta ecuación. Y bueno, aparece la C, una constante más, ¿no? Entonces, esta es una ecuación algebraica, pues, ¿verdad? Que nos relaciona un incremento, ¿verdad? En calor o un incremento en temperatura con un incremento en calor, ¿verdad? Pero lo que queremos es generar un modelo dinámico. Entonces, vean, para nuestros propósitos es mucho más útil reformular esta ecuación 3 en la forma de tasa de cambio de calor, ¿no? Y también bueno, sí, también tasa de cambio de temperatura. Entonces, ¿esto cómo se hace? Esto lo comenté un poco la vez pasada. Lo que se hace es formular, pues, una ecuación diferencial. Aquí está. Mis notas. Aquí está, ¿verdad? Esta es la ecuación que acabamos de ver. O sea, un cambio pequeño en calor igual a una constante proporcionalidad, la masa de la sustancia y un cambio pequeño también, un incremento en la temperatura, ¿no? Entonces, estos dos términos se dividen entre un tiempo delta T, ¿no? Minúscula, que es un intervalo pequeño de tiempo, ¿no? Y se obtienen estos cocientes. En estos cocientes podemos calcular su límite, ¿no? Y esto no es más que el concepto de derivada, ¿no? Eso no está aquí, pues, en el texto, pero sí está el resultado. O sea, al final tenemos esta ecuación diferencial, ¿no? O podemos, pues, llegar a estas derivadas, ¿no? Y de aquí, pues, obtener dos ecuaciones diferenciales podemos obtener aquí, ¿verdad? Una para el calor y una para el cambio de la temperatura, ¿no? ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, y entonces aquí está, como lo había señalado ya también en mis notas, ¿verdad? Estas C y M, ¿verdad? Y de hecho yo aquí en las notas ya agregué, ¿verdad? Que la masa se puede representar mediante el producto densidad por volumen, ¿verdad? Y entonces, esta ecuación, ¿verdad? Con estas derivadas para el calor y para la temperatura, pues se puede representar así, ¿no? Y aquí están los tres términos que van a aparecer en nuestros balances de energía, ¿no? Listo. Entonces, también había indicado, bueno, aprovechando, ¿verdad? Ya que está aquí, dice, esta constante C depende del tipo de sustancia que está siendo calentada, ¿no? Aquí ponen algunos tipos de materiales, aluminio, un ladrillo, vidrio, etcétera, ¿no?
Y esta y se llama, ¿qué? Calor, calor específico, ¿no? De la sustancia, ¿no? Y en esta tabla se dan algunos valores para algunas sustancias, ¿no? Entonces, vean, tiene unidades, ¿verdad? Joules, kilogramo por grado centígrado, ¿verdad? Entonces, entiendo pues del tipo de material, vamos, por ejemplo, el aire no está aquí, por cierto, ¿no? También tiene va a aparecer luego, ¿no? En los ejemplos que vamos a ver. Pues creo que eso sería, ¿no? Lo más importante que quería agregar a lo que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, esta sección contiene simplemente, ¿verdad? Cómo se puede dar significado a ese parámetro que aparece en la ley de Newton del enfriamiento, ¿verdad? ¿Qué significa? Pues físicamente, esa lambda. Y entonces, repito, esto no es tan importante para lo que estamos viendo. Y al final, pues, se llega a definir, ¿verdad? Este parámetro en términos de otros, estos ya los habíamos visto, y esa H y esta área, ¿verdad? Es algo, es algo adicional. ¿Por qué? Porque aquí hay otra ecuación que conecta la tasa de cambio del calor proporcional a una superficie o un área de un objeto, ¿no? Y también, otra vez, ¿verdad? Así como hemos visto en los otros casos, esta tasa de cambio de calor también es proporcional a la diferencia de la temperatura. Entonces, vean, otra ecuación, pues, ¿no? Entonces, como estamos hablando de tasas de cambio, ya sabemos, esto es derivada, ¿no? Derivada de H o del calor, ¿verdad? Es igual a ¿qué? Algo similar, como pasa en la ley de Newton del enfriamiento, vean, menos, luego otro parámetro, H, y ya. Por esto que acabo de señalar. Y esto es la diferencia en temperatura, ¿no? Entonces, nuevamente, H es una constante positiva, dice, de proporcionalidad, ¿no? Y de hecho se llama de diferentes maneras, ¿no? Se llama un coeficiente de transferencia de calor, de convección, ¿no? O conductancia de superficie, o coeficiente de convección de la superficie. Y se determina en forma experimental. Entonces también podemos saber, ¿verdad? Algunos valores para algunos, para alguna superficie, ¿no? ¿Okay? ¿Qué valor toma? ¿No? Por cierto, aquí aparece watt. Watt es joule por segundo, ¿no? Pues a veces en los modelos en donde que impliquen sistemas térmicos, vamos a usar joules normalmente, o bien también se pueden usar watts, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los invernaderos, en el caso en el caso de biosistemas se usa watts, que no es más que joules por segundo. Creo que aquí está, ¿no? Aquí está, watt es una potencia, dice, o es un joule por segundo, ¿no? Entonces, vean pues cómo, pues ya vimos que hay tres ecuaciones diferenciales, ¿no? La ley del enfriamiento de Newton, luego la tasa de cambio del calor, ¿verdad? Y bueno, pues esta es otra, ¿no? Y entonces combinando esta ecuación con la ecuación de Newton, pues se puede arribar o concluir, ¿no? ¿Cuál es el significado de ese parámetro, ¿no? Muy bien, repito, lo más relevante para nosotros pues es entender, ¿verdad? Tener una idea de cuál es el origen de los términos que aparecen en nuestra ecuación de balance para sistemas térmicos, ¿verdad? En estado no estacionario, en estado transitorio, ¿no? ¿Qué es esta ecuación?
¿Listo? Listo, ¿no? Entonces, vamos a ver un primer ejemplo. Entonces, tenemos en este ejemplo uno, dice, balance de energía en un horno, ¿no? Entonces, en este sistema, en forma similar a lo que vimos en el caso del texto de Mahalanobis, ¿no? En ese sistema de calentamiento de agua, ¿no? Entonces, este es un horno, una estufa típica, ¿no? Que se usa para secar pues cualquier producto, ¿no? Para secar biomasa, ¿no? Entonces hay una resistencia, ¿verdad? Dentro del sistema, que es la que genera el calor, ¿verdad? O la energía. Y luego, pues este horno tiene una pared, ¿verdad? Que permite el paso de calor, ¿no? De energía. Entonces hay una pérdida o hay un intercambio, ¿no? De energía entre el sistema y el ambiente, ¿no? Y vean, aquí precisamente se está usando lo que acabamos de ver. Este lado derecho, ¿no? de la ecuación de calor, ¿no? Del cambio de la tasa de cambio de calor. ¿Por qué digo esto? Pues porque vean, esto no es la cantidad de calor que está fluyendo hacia el ambiente, dice, o depende de un parámetro A, que es el área de intercambio, ¿no? de este sistema, de esta estufa o de este horno. Luego, un coeficiente de transferencia de calor, esa U, ¿no? Entonces vean cómo es. Esta sería esa H, ¿no? Y luego la diferencia de temperatura. Entonces, temperatura dentro del sistema, T menos la temperatura del ambiente, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pues eso es todo, ¿no? Entonces, esta resistencia es la fuente de calor o de energía. Dentro del sistema es QP. Entonces, eso podemos saber, ¿no? Cuánto calor se está siendo producido, ¿no? Entonces, y queremos conocer el cambio de temperatura de este sistema en el tiempo, ¿no? La temperatura es T mayúscula, pues. ¿Qué más había aquí? Aquí está. Entonces, hay una resistencia, dice, eléctrica como fuente de calor que está produciendo, eso es QP, que produce 350 watts, ¿no? O bien 350 joules por segundo, ¿no? Es lo mismo. Temperatura, o sea, la T mayúscula es la temperatura del horno T, O es la temperatura del aire fuera de ese horno, la temperatura ambiental, A es la superficie de intercambio en metros cuadrados, ¿no? Y U es un coeficiente de transferencia de calor. Bueno, las unidades vimos en el texto que es watts, creo, metro cuadrado y grado centígrado, pero más general, ¿verdad? Se da también en Kelvin, ¿no? De hecho, los balances de energía en sistemas térmicos usan normalmente, o deben usar, ¿no? Deben usar Kelvin en vez de grados centígrados. Entonces, después podemos cambiar, ¿no? De Kelvin a grados centígrados, ¿no? Ok, entonces queremos, repito, obtener primero el modelo, ¿verdad? Matemático que representa el comportamiento de la temperatura en este sistema. Entonces, usando la ecuación general, ¿no? Que ya tenemos algún conocimiento de dónde surge, ¿verdad? De dónde viene esto. Y bueno, pues esto no es más que estamos usando aquí la primera ley de la termodinámica, espero que la recuerden, ¿no? En la parte derecha, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos considerando las entradas y salidas, ¿verdad?, de energía a nuestro sistema, ¿no? Ok, en este caso, vean, dice CP, calor específico, ¿verdad?, del aire que está dentro del horno, ¿no? La densidad y el volumen son constantes, o vamos a suponerlos constantes, ¿verdad? Que eso se vale.
para simplificar, ¿no? Para no complicarnos la existencia, pues, ¿no? Entonces, ¿y qué ganamos con eso? Al suponer que estos son constantes, entonces, pues ya no tenemos que derivarlos, ¿verdad? Con respecto al tiempo, ya podemos hacer lo que aparece aquí en esta ecuación. Podemos, este producto de calor específico, densidad y volumen del aire, lo consideramos como un parámetro, ¿verdad? O como un coeficiente de la tasa de cambio de la temperatura. Esa sí es variable, ¿no? ¿Y qué más tenemos que hacer? Pues identificar, dice, los procesos que ocurren en este sistema, en este horno. Y bueno, pues aquí por la descripción en el diagrama, pues estamos viendo que lo que ocurre es producción de calor o de energía dentro del sistema, o sea, QP, ¿verdad? Tenemos que saber cuánto vale, ¿no? Y lo otro es cómo se está haciendo la pérdida o el intercambio, ¿no? De calor entre el sistema, este horno y el ambiente, ¿no? Y bueno, pues ya aquí está dado por esta ecuación, ¿no? Entonces, podemos identificar, ¿verdad? Con estos cuatro términos. ¿Qué sería QP? Pues QP aquí está, ¿verdad? Sería ¿no? Este término, producción de calor o energía dentro del sistema, ¿no? ¿Y qué sería QO? Pues es QO, es decir, es una salida, ¿verdad? Es una pérdida de energía dentro del horno hacia el exterior, ¿no? Y entonces sería este término. Y estos otros dos, pues no existen, ¿no? Y listo. Entonces, eso es parte de la modelación, ¿verdad? Tenemos un sistema y tenemos que identificar estos términos. ¿Existen todos estos cuatro términos? ¿No? O no. Y ya, ¿no? Y entonces, pues considerarlos en nuestra ecuación, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, espero que esté claro por qué llegamos a esta ecuación diferencial. O sea, aplicamos esta ecuación general, pues, ¿no? Para el caso específico. Y esta ecuación pues, se puede escribir dejando del lado izquierdo, ¿verdad? Solo la derivada con respecto al tiempo, ¿no? La derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Estos tres, el producto de estos tres coeficientes, ¿verdad? Lo pasa dividiendo, ¿no? Todo el lado derecho de la ecuación. Y listo, entonces ya tenemos este es nuestro modelo matemático de este sistema, ¿no? De este horno, de una estufa, repito, de secado. Esto se usa mucho, mucho, mucho. De hecho, pues un buen proyecto es el desarrollo de estos sistemas, por parte de un ingeniero mecánico, pues, ¿no? O mecatrónico. De hecho, es un gran negocio, ¿no? Y otro ejemplo de estos sistemas, ¿no? Que son semicerrados, ¿no? ¿Cómo se llaman estas cámaras de crecimiento para plantas, ¿no? En donde se controla la temperatura, pero también se puede controlar la humedad, ¿no? La luz, ¿no? Sería, bueno, es otro sistema, ¿no? Ok. Entonces, pues ya tenemos que resolver, ¿verdad? Si queremos saber, conocer el comportamiento de este sistema, pues ya podemos utilizar este modelo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Y bueno, pues vamos a ver dos soluciones, dos modelos computacionales. Acuérdense, este es el modelo matemático de este sistema térmico, ¿verdad? Entonces, hay que resolver esta ecuación diferencial, pues, ¿no? Esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con coeficientes constantes, ¿verdad? Porque estamos viendo que, de hecho, este producto de CP, Rho y B lo podemos visualizar como un parámetro nada más, ¿no? Y luego, esta A, pues es constante, el área, ¿no? De intercambio es constante y, bueno, también este coeficiente de transferencia, ¿no? De calor, U. Y
Y bueno, pues vamos a resolver el caso simple, ¿verdad? De donde la temperatura del ambiente también la vamos a suponer constante. Pero, repito, eso no es muy realístico. Pero bueno, el entendimiento, ¿verdad?, del comportamiento de los modelos pasa por analizar primero casos o situaciones simplificadas, ¿no? Bueno, entonces, aquí está una primera solución en MATLAB, ¿no? En MATLAB, en puro MATLAB. Este es el programa principal. Ya saben, clear, limpia el espacio de trabajo, close all, cierra todas las ventanas que posiblemente estén abiertas. Luego, declaramos las propiedades del método de integración, o más bien, no, las propiedades de la integración numérica, ¿no?, que vamos a usar. Dado que vamos a usar un método de tamaño de paso de integración variable, como es O de 23 o O de 45, entonces con la función O de set definimos tolerancia relativa, tolerancia y tolerancia absoluta. Estos programas ya los subí también, los pueden descargar y bueno, si ven diferencias con lo que luego estoy explicando, bueno, fácilmente lo pueden cambiar. O sea, de última hora a veces se me ocurren hacer cambios, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ¿vale? Ok, tiempo de simulación. Acuérdense, bueno, aquí está ya pero indicado, pero si yo les preguntara, ¿cuál es la unidad entonces de tiempo que en este sistema vamos a usar? O que tiene este sistema. Pues aquí lo podemos saber de la descripción, ¿verdad?, que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que esta resistencia produce 350 watts, pero acabo de decir que eso es joule por segundo. Ahí está ya la unidad, ¿no? Segundo. También aquí aparece, ¿verdad? En las unidades de este coeficiente de transferencia de calor aparece watts. Entonces, igual, ¿verdad? Joule por segundo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿eh? Porque uno puede, bueno, no, sí, uno puede cambiar esa escala, o sea, puede decir, bueno, pues no quiero utilizar segundos, quiero utilizar minutos o quiero utilizar horas, pero bueno, físicamente, ¿verdad?, que cuáles son las unidades, ¿verdad?, que tiene ese sistema. Entonces aquí es segundo, ¿no? Y por eso aquí en el modelo computacional, pues dice 500, bueno, ya sé que son segundos, ¿no? Si no hago ningún cambio más, ¿no? Segundos. Entonces, cada 5 segundos, pues, ¿no?, quiero ver el comportamiento de la temperatura o del sistema, pues. Luego, ¿por qué dice aquí T0 igual a 0 más 273.15? Porque quiero usar grados centígrados, ¿verdad? Y como dije, estrictamente, ¿verdad?, se deben de utilizar Kelvin, ¿no?, en estos balances de energía. Entonces, esto pues no tiene chiste porque simplemente, si estoy manipulando grados centígrados, pues simplemente sumo o resto, ¿verdad? 273.15, ¿no? Eso es todo. Entonces, si se fijan, aquí al inicio, bueno, digo que la temperatura la voy a definir en Kelvin y luego quiero mostrar grados centígrados. Entonces, este incremento aquí lo quito, pues, ¿no? Y ya grafico T nada más, pero en centígrados, ¿no? Por eso aquí dice, ¿no?, temperatura en grados centígrados, ¿no? Bueno, ok, entonces en esta línea dice el tiempo, la T minúscula es tiempo, T mayúscula es temperatura, ¿no? Entonces dice igual a O de 23 es el método de integración y el modelo matemático está en esta subrutina, en esta función de MATLAB que se llama OR, ¿no? Ahorita la vemos. El siguiente parámetro es el tiempo de simulación, aquí T, ¿no? Y T0, pues es la condición inicial, ¿verdad? Es una sola ecuación diferencial, entonces necesito saber el valor inicial de la temperatura, ¿no? Que aquí estoy diciendo que es 0, lo cual
pues no es tan realístico, ¿verdad? Normalmente un horno, pues, al menos tiene la temperatura ambiente, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero bueno, eso lo puedo cambiar, pues, ¿no? Ok. Entonces, esto ya dije, es nada más porque quiero graficar grados centígrados en vez de Kelvin, ¿no? Por eso el resto a lo que sale de la integración numérica del modelo, le quito estos 273.15 que añadí al inicio, ¿no? Entonces, la subrutina horno, aquí está, es una función de MATLAB, entonces vean, function igual a la a dt, pues es la derivada, ¿no? Pero simplemente es la salida de esta función, ¿no? Pero esta dt, pues es el lado derecho de la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, la subrutina se llama horno. Siempre, ¿verdad? Eso ya lo hemos visto en varios ejemplos. La variable independiente primero, t minúscula, ¿no? Y que por cierto dice MATLAB que no está siendo usada, no importa, pero esto es obligatorio, ¿verdad? En las rutinas que contienen un modelo matemático. Y luego T es un vector en general, ¿verdad? Que contiene las variables de estado, las variables del modelo. En general es un vector, en este caso es escalar porque nada más estamos bueno, nada más tenemos una ecuación diferencial, ¿no? Esta. Listo, entonces, vean, ¿qué es dt? Pues lo importante, pues, es la ecuación diferencial, ¿no? Aquí está. Entonces, o el lado derecho, pues, de la ecuación diferencial. Entonces, esto es lo que tenemos que escribir, ¿verdad? Entonces, vean, 1 entre Cp por ρ por V. Aquí está. Entonces, todo, ahorita vemos esto, ¿verdad? Lo que está en el cociente, pero todo está siendo dividido por el producto de Cp por ρ por V. Y estos son parámetros. Entonces, aquí está, vean, ρ, dice densidad del aire, con sus unidades, ¿verdad? Aquí como comentario, kilogramos por metro cúbico, luego Cp, capacidad de calor, joules, kilogramo, Kelvin, ¿no? Y el volumen. Este es el volumen del horno, en metros cúbicos. ¿Vale? Luego, el numerador, ¿no? Entonces, lo primero es, a ver, ¿dónde está? Aquí está, ¿verdad? Es QP, ¿no? Es la cantidad de calor o de energía que se está produciendo dentro del sistema, ¿no? Que son 350 joules, aquí están, o watts, ¿no? 350 joules por segundo o watts, ¿no? Aquí está. Luego, QO, ¿no? Que ya dijimos es A por U por la diferencia de temperatura, T mayúscula menos TO. Entonces, como estamos suponiendo, ¿verdad? La temperatura del ambiente como constante, entonces vean, 20 grados, ¿no? En Kelvin, pues otra vez, ¿verdad? Tenemos que agregarle 273.15. A, aquí está, superficie de intercambio, U es el coeficiente de transferencia de calor que depende del material, ¿verdad? Sí, del material que se trata. En este caso, el material de la cubierta, ¿no? Del horno. ¿Qué nos falta? Ya, ¿no? Y bueno, y T, pues es la temperatura dentro del sistema. Entonces ya tenemos todo esto, ¿verdad? Definido, entonces ya no hay problema, ya podemos calcular la tasa de cambio, ¿no? de la temperatura. La tasa de cambio es esta derivada, pues, ¿no? Perdón. Esta derivada, ¿no? Entonces, bajo los supuestos, ¿verdad? De que, o el supuesto principal, ¿verdad? Que la temperatura del ambiente es constante, ¿verdad? Siempre está a 20 grados. ¿Qué va a pasar? ¿Qué predice, ¿no? Es nuestro modelo. Vamos a ver, entonces, listo, ya podemos correr este modelo, ¿verdad? Acuérdense, es un horno
que de hecho aquí estamos viendo, supusimos que su valor inicial, ¿verdad? El valor inicial de la temperatura dentro de este sistema era 0. Y vean lo que predice el modelo. Recuerden, es el tiempo en segundos, ¿verdad? Y ya vimos por qué es segundo, ¿no? ¿Por qué no es hora? Bueno, esto lo podemos cambiar, ¿no? Repito, ¿no? Pero el modelo realmente, su escala temporal, ¿verdad? Es el segundo, ¿no? Y entonces, bueno, estamos viendo, ¿no? Después de 200, ¿no? De 200 segundos, el horno, pues, alcanza esa temperatura, o sea, se calienta bastante, ¿verdad? Bajo esas situaciones, ¿no? Es decir, con una resistencia que está produciendo es cierta cantidad de calor, ¿verdad? Por unidad de tiempo. Entonces, pues ahí está, ¿no? El valor final, de hecho, es mayor que 300 grados centígrados, ¿no? Y podemos saber exactamente cuál es el valor, pues sí, ¿verdad? Le digo aquí a MATLAB que me diga T. Ahí está, ¿no? 311.6667, ¿no? Ese es el valor. De hecho, estamos viendo que este sistema se estabiliza después de cierto tiempo, ¿no? Ya no cambia, pues, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues cambiar, por ejemplo, la condición inicial, ¿verdad? Aquí 0, pues les digo que no es muy realístico, ¿no? Es más realístico suponer que el horno tiene al menos la temperatura del ambiente, ¿no? O incluso mayor. Bueno, voy a poner la temperatura del ambiente, que decíamos era 20 grados centígrados, y ahí está, ¿verdad? Pues bueno, podemos verificar ahora cuál es el valor final, pues es el mismo, ¿verdad? Y luego, pues cambiar, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues cambiando condiciones iniciales, o a lo mejor este horno está un poco más caliente que el ambiente al inicio, en el tiempo 0, ¿verdad? Y bueno, otra vez, vean cómo lo único que estoy cambiando es este punto, ¿verdad? Al inicio. Y ahí está, ¿no? Otra vez, el valor final que predice nuestro modelo va a alcanzar este horno, ¿verdad? Es ¿no? Vean que sería muy fácil aquí, ¿verdad? Considerar que el ambiente cambia, que la temperatura del ambiente está cambiando, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Pues cambiar este TO, ¿verdad? Voy a hacer ese cambio luego, ¿no? Porque implica simular, ¿verdad? Un patrón por ejemplo, durante un día, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura del ambiente durante un día? ¿No? Cambia, ¿no? Dependiendo de la cantidad de radiación solar que haya en ese día, ¿no? Entonces sigue una curva, ¿no? Senoidal, de hecho, ¿no? Es decir, de cierto valor mínimo va a ir creciendo hasta el mediodía, un poco después, va a un máximo y va a ir decreciendo, ¿no? Entonces, sería muy interesante, es muy interesante, ¿verdad? Ver qué comportamiento va a tener este sistema, ya no bajo esta consideración de que la temperatura del ambiente es constante, ¿no? Pero sería bueno, es relativamente fácil, ¿no? Nada más tenemos que cambiar esta línea, ¿no? En donde para cada tiempo tiempo t minúscula, ahora sí, ¿verdad? Este TO cambia, ¿no? No tome el mismo valor, pues, ¿no? Entonces, esta es una ventaja, ¿no? Y un atractivo de la bueno, modelación y de la simulación, ¿no? Que podemos muy fácilmente responder preguntas que nos planteemos, ¿no? ¿Qué pasará si cambio esto, si cambio lo otro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, condiciones iniciales. Acuérdense, en el caso de modelos de sistemas mecánicos, también dijimos eso. ¿Qué pasa si cambio un parámetro, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aparece estos parámetros, ¿no? Coeficiente de transferencia, el área de intercambio de calor, ¿no? Algunos de estos parámetros no podemos cambiarlos porque son constantes físicas, ¿no? Por ejemplo, la densidad del aire, por ejemplo, la capacidad, el calor específico del aire, ¿no?
Eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos jugar, ¿verdad?, con la cantidad de calor que está siendo generada dentro del sistema, ¿no? Aquí dijimos 350 watts o 350 joules por segundo, pero eso, pues vamos, nosotros podemos modificarlo, ¿no? Si tenemos una resistencia que produzca más o menos calor, ¿no? O por ejemplo el área de intercambio, pues sí, si tienen una estufa, perdón, sí, una estufa diferente, que tenga más, que sea más grande, más pequeña, pues simplemente hay que cambiar este parámetro, ¿verdad? Superficie de intercambio, ¿no? Nuevamente, bueno, y también se podría cambiar esta U porque eso depende del material, ¿verdad? Que esté hecho el horno o la estufa, ¿no? Entonces, pues podemos analizar, pues, ¿no? Diferentes situaciones. El tamaño, pues, aquí con el volumen, ¿no? Y bueno, y en esta implementación, pues tendríamos que modificar esta subrutina, ¿no? Entonces, por eso, vamos a ver otra programación, ¿no? Otro modelo computacional usando Simulink. Otra vez les pregunto si alguien tiene alguna pregunta, háganla, ¿eh? Ya saben, encienden su micrófono y pues hablen, ¿no? Ok. Entonces, en otra implementación, en otra programación, otra manera de resolver numéricamente o de simular este modelo matemático, el mismo, ¿verdad? Ahora con MATLAB y Simulink, ¿sale? Entonces, el programa principal, aquí está, se llama S-Horno X. ¿Y qué ventaja tiene en relación al anterior? De que aquí en el programa principal podemos modificar los parámetros que acabo de decir, ¿verdad? Nos interesaría analizar. ¿Ok? Entonces, este es el programa principal. Entonces, vean, clear otra vez, limpio mi espacio de trabajo, cierro ventanas y defino mi lista de parámetros. Vean, U, A, ¿no? La temperatura del ambiente, ¿no? Estos parámetros, la densidad, el calor específico, volumen, ¿no? Y la cantidad de calor que se produce dentro del sistema, ¿no? Ok, luego, como voy a usar la función sim de alto nivel, porque esa es la que me permite manipular modelos Simulink, ¿no? Entonces, necesito usar la función simset para declarar o definir las propiedades de la simulación, ¿no? El método de integración, que fue el mismo que usamos aquí, que es el mismo, y las tolerancias, ¿no? Tolerancia absoluta, tolerancia relativa, ¿no? Siempre es más pequeña la tolerancia absoluta. Aquí vean el tiempo de simulación, ¿no? Ya saben, son segundos, 1500 segundos, dice, ¿no? Luego, esta es la condición inicial, ¿no? De la misma manera o de manera similar que lo hicimos en el otro caso. Y bueno, la línea principal, ¿no? El uso de la función sim, con estas tres salidas, recuerden, tiempo de simulación, la matriz que contiene las variables de estado, ¿no? Las variables de estado son aquellas que aparecen derivadas, ¿no? En este caso solo es una, ¿no? ¿Ok? Y es una matriz que contiene las variables de salida del sistema. Luego sim, y el primer argumento es el modelo Simulink que contiene el modelo matemático. Ahorita lo vemos. T, tiempo de simulación. Opciones es las características que definimos de la solución numérica, ¿no? Y listo, ¿no? Y simplemente graficar, ¿no? Entonces, podemos abrir el modelo Simulink. Eso, acuérdense, pues, podemos, bueno, tenemos que abrir Simulink, empezar a
construir este modelo eligiendo los bloques que se requieren, ¿no? En este caso, a ver, voy a hacerlo más grande. En este caso, dado que tenemos una sola ecuación diferencial, pues entonces necesitamos solo un bloque integrador, ¿verdad? Lo abro para mostrarles la condición inicial, como está declarada. Dice T0, ¿no? T mayúscula 0. Entonces, por eso, en el programa principal está esta línea, ¿no? Este valor que estoy declarando aquí, pues es el que es usado, ¿verdad? En el modelo Simuli. Ok. Luego, recuerden, en este caso estoy usando para definir el lado derecho de la ecuación diferencial, pues el bloque FCN y un multiplexor. ¿Ok? Entonces, en este bloque FCN, si lo abro, pues debe estar el lado derecho, repito, de la ecuación diferencial. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, nuevamente vean, la ecuación diferencial dice, bueno, su lado derecho dice 1 entre CP por Rho por V, ¿verdad? Y aquí está. Entonces, todo esto, ¿verdad? Todo este numerador está dividido por el producto CP, Rho y V, ¿no? Esos nombres de esas variables están aquí en el programa principal, ¿no? Rho, CP y V mayúscula, ¿no? Ok. Y el numerador, vean, pues igual, ¿verdad? Como es constante la cantidad de calor o de energía que se produce, PE1, pues utilizo exactamente lo mismo, vean. Esto es lo que está en el programa principal, ¿no? Y es lo mismo aquí. Luego, menos A, aquí está el parámetro A por U, ¿no? Esos son parámetros que puedo cambiar desde el programa principal. Y simplemente la diferencia de temperaturas, ¿verdad? Eso sí lo pongo como los elementos que forman el vector U, ¿verdad? Aquí. Entonces, este MUX o multiplexor tiene dos entradas. La primera es que, acuérdense, de arriba para abajo, entonces este es U1, entonces esta es la temperatura, ¿no? Como función del tiempo, que es la salida, ¿verdad?, del integrador. ¿Ok? Y la otra entrada del multiplexor es la temperatura del ambiente, ¿no? Que es TO, minúscula. ¿Vale? Y que es constante, por eso utilizo el bloque constant, ¿no? El bloque para definir constantes. Listo, entonces eso es todo, ¿verdad? Entonces aquí está U1, entonces T menos TO, que es U2, ¿no? Eso es lo que quiero, ¿no? Exactamente, esto, ¿no? ¿Qué más? Listo. Entonces, ya está, ese es el modelo. Ah, bueno, me falta acá. Es el modelo Simulink. Pero vean, aquí yo puedo definir como una salida, como una variable de salida, pero ya, acuérdense que definimos al inicio, cambiamos pues para las unidades, ¿verdad? Para trabajar con Kelvin. Entonces aquí la temperatura estaría, pero en Kelvin. Entonces le resto a lo que sale de este integrador, que es la temperatura, ¿verdad? Como función del tiempo, pero en Kelvin le resto 273.15. Y entonces, usando otro bloque, ¿verdad? Otro bloque FCN, bloque de función. Entonces, lo que ingresa aquí, que es 1, le resto 273.15, ¿no? Entonces, lo que sale ya de este bloque y que está en esta variable de salida, ¿no? Es la temperatura, ¿verdad? Ya, pero en grados centígrados.
Y por eso, bueno, este no le cambié nada, entonces lo cierro. Digo que no. Y por eso aquí en el programa dice plot T, el tiempo de simulación, y luego Y, ¿no? Si pongo X, pues sí voy a ver la temperatura, pero está en Kelvin, y entonces va a ser diferente. De hecho, podría graficar, ¿verdad? X y Y para que vean, ¿no? Una sería temperatura del horno o de la estufa, pero en Kelvin, y la otra ahorita lo hago, y la otra en grados centígrados. Listo, entonces podemos otra vez, ¿verdad? Ver el resultado de la simulación, que debe ser exactamente el mismo que vimos en el otro ejemplo, ¿verdad? Y ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan? Era 311.6667 con la temperatura inicial 20 grados centígrados, ¿no? Ah, bueno, también usamos otros valores y daba lo mismo, ¿verdad? Entonces, a ver, digo, el valor final, pues, ¿verdad? Y también usamos, ¿qué? 25, creo, ¿no? ¿No? Entonces, debe dar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, aquí sí está bien programado. Vamos para que vean lo que mencionaba, de que si graficamos X y Y no es lo mismo, porque en un caso es la temperatura en Kelvin, el otro en grados centígrados, es para que vean que no es lo mismo. Ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces, la de arriba es la temperatura de la estufa, pero en Kelvin, ¿no? Entonces, esto podría yo describirlo así. Le agrego aquí una leyenda que diga, el primer caso sería grados centígrados, y el otro es Kelvin, nada más, ¿verdad? Ahí está. ¿Sí ven que no es lo mismo? Entonces, es muy importante, o sea, que recordemos qué unidades estamos usando, ¿no? Entonces, la de arriba, esta de los puntitos, ¿verdad? Es el comportamiento de la temperatura en Kelvin, y este es en grados centígrados, ¿no? La de abajo. ¿Ok? ¿Qué más podemos cambiar aquí? Pues si no me gustan estos valores muy grandotes de segundos, ¿cómo le podemos cambiar a horas, por ejemplo? Pues simplemente recordando, ¿no? ¿Cuántos segundos hay en una hora, ¿no? Entonces, 60 por 60, ¿va? Sería 3600, ¿estoy bien? Sí, ¿va? Y podemos dividir, entonces, el tiempo, ¿verdad? T, el tiempo de simulación, lo podemos dividir entre 60 por 60 o 3600, pues, ¿no? Y entonces, ya no vamos a ver, ¿cómo se llama? Ya no vamos a ver esas cantidades grandotas, ¿no? Sino esto sería, bueno, aquí tendría que cambiarle, ¿no? Estos son horas, ¿no? En fin, esto no es importante, pero bueno, se puede hacer. Y si no, pues le dejamos como estaba, ¿no? Para que no haya confusión. De repente, por ejemplo, en el caso de un sistema como es el invernadero, pues ahí no voy a simular segundos, ¿no? Normalmente ahí me interesan
es más ni siquiera horas, sino me interesan días, ¿están de acuerdo? Sí, ¿no? Quiero ver el comportamiento de ese sistema durante días. Entonces, por eso es importante. Bueno, vamos a comentar eso con el siguiente ejemplo. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Bueno, sí. Entonces, espero que esté todo claro, ¿no? Entonces acuérdense de bajar ese libro y de tenerlo, ¿no? Bueno, no solo tenerlo, de leerlo. Entonces, el siguiente ejemplo, este del 4, me lo voy a brincar. Vamos a ver primero el de un invernaderito, ¿no? Un modelo simple para un invernadero. Lo voy a empezar y lo terminamos la siguiente vez, ¿no? Entonces, de hecho, vamos a ver dos casos del invernadero, creo que les había dicho, ¿no? Uno con una ecuación diferencial y luego otro con dos, ¿no? Para ilustrar eso que mencioné la vez pasada, ¿no? De que, como vimos en los balances de calor, ¿verdad? O de energía en un sistema, a lo que vamos a llegar es a una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación diferencial ordinaria, ¿no? Pero si hacemos diferentes balances de energía, ¿verdad? En diferentes partes de un sistema, pues vamos a llegar a un conjunto, ¿no? De ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Entonces, en este caso, vamos a llevar, o podemos llevar a cabo un balance de simplificado de energía o de calor en un invernadero, en el aire, ¿no? De un invernadero. Imaginen el volumen total del invernadero, pues elegimos en el centro, ¿no? Del mismo. En un punto vamos, ¿no? Queremos, porque ahí vamos a medir, pues, ¿no? La temperatura, o podemos medir la temperatura del aire, ¿ok? Entonces, vamos, eso ilustra este ejemplo, ¿no? Ese balance de energía en un punto del volumen total del aire de un invernadero. Y luego, bueno, y no, entonces nuevamente, pues tenemos que aplicar la ecuación general, ¿no? De balance de calor o de energía en estado no estacionario de un sistema, ¿no? Esta. Y entonces, por eso, vean, se indica aquí, dice, la fuente, entonces podemos considerar que la fuente de calor hacia el invernadero, pues es la radiación solar, ¿no? Esa es una entrada de calor o de energía al sistema. Ajá. Pero también se puede, es fácil, ¿no? Reconocer que también otra fuente de calor o de energía en este sistema sería un sistema de calefacción, ¿no? Que se usan en los invernaderos en invierno, ¿no? Calentadores de diferentes tipos, pero calentadores directos, esos quemadores, ¿no? De gas, que tienen un ventilador y que, bueno, avientan el aire caliente, ¿no? Hacia el volumen del invernadero, de aire del invernadero. Entonces, entonces vean, dos, ¿no? Se puede identificar dos fuentes de calor, ¿no? O de energía. Y podemos también ver que ocurre una pérdida de energía a través de la cubierta, ¿no? Aunque sea, ¿cómo se llama? Vidrio, cristal, pues la cubierta hay un intercambio de calor a través de la misma, ¿no? Digo, o sea, entra energía y sale energía, ¿no? O calor. Con mayor razón el plástico, ¿no? O por ejemplo, otra cubierta, cualquier tipo de cubierta, ¿no? Entonces, hay una pérdida o un intercambio de calor a través de una cubierta. Y vean cómo vamos a usar, así como hicimos para el caso de la estufa, ¿no? Podemos calcular ese flujo, pues, de calor con esta misma ecuación. O sea, identificando que, bueno, un coeficiente de intercambio de calor, un área a través de la cual se hace ese intercambio y luego la diferencia de la temperatura, ¿no? Temperatura dentro del sistema T menos la temperatura ambiente, que otra vez para comprender mejor, pues suponemos que esa temperatura ambiente es constante, lo cual en el caso del invernadero, pues es completamente no realístico, ¿no? O sea, la temperatura
del aire fuera del invernadero está cambiando siempre. Más adelante espero mostrarles ese caso, ¿no? Para que vean qué pasa. Ok, y vean, se supone que no, aquí, que no hay intercambio, dice, de calor o pérdida de calor a través de las ventilas, lo cual pues no es cierto tampoco, ¿verdad? Pero estamos simplificando, ¿no? Y también ignoramos, dice, el intercambio de calor entre el suelo, al menos la capa superior del suelo, y el aire que está dentro del invernadero. Entonces, con estos supuestos, ¿verdad? O estas consideraciones, podemos, entonces, eh, aplicar nuestra ecuación, ¿no? Nuestra ecuación general. Entonces, de lo que mencioné, claramente el intercambio a través de la cubierta, pues sería este término QO, ¿verdad? Pero las entradas de calor o de energía al sistema, vean, una sería claramente QI, ¿por qué? Porque esta es entrada, vamos, del exterior, ¿verdad? O sea, es la radiación que ingresa al invernadero. En cambio, si existiera un sistema de calefacción, sería PDT, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es producción de calor o de energía dentro del sistema. Entonces, ¿cómo se llaman? Los calentadores estos de gas, pues están dentro, ¿no? Del invernadero, ¿no? La radiación solar, pues viene de afuera, ¿vale? Entonces, vean, este es el único término de esta ecuación general que no aparecería, ¿no? En este caso, ¿no? Bueno, aparecería bajo estas consideraciones, ¿verdad? Que hemos dado, porque si otra vez consideráramos la transpiración del cultivo, ¿no? Entonces, sí, este término estaría presente, y los cuatro términos. Y puede haber más de uno de ellos, ¿eh? O sea, por ejemplo, pudiera haber dos sistemas de calefacción, ¿no? Diferentes, ¿vale? En fin. Y bueno, este QO también podría haber más de uno, si consideráramos ahora el efecto, perdón, la pérdida de calor o energía a través de las ventanas, ¿no? A través de la cubierta es una, pero si se abren las ventanas, ¿qué pasa? Pues se pierde calor, por eso baja la temperatura, ¿no? Del invernadero. Por eso se ventila, ¿no? Para que se enfríe el invernadero. Bueno, entonces, ya. ahí, ahí le dejamos por ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Dale, gracias.